Las 15 enfermedades mentales más comunes que no debes ignorar. Una enfermedad mental es una condición que afecta de manera prolongada y negativa a las personas en el área del pensamiento, las emociones, el estado de ánimo o una combinación de dos o más de las anteriores, sin que exista una causa inmediata razonable o evidente. Por ejemplo, no puede decirse que un periodo de duelo tras la pérdida de un ser querido o pasar un par de días con irritabilidad cuando nos va mal en el trabajo sea una enfermedad mental. Pero cuando la tristeza o la incapacidad de contener impulsos violentos se convierten en una constante que define nuestro carácter, es cuando nos enfrentamos a lo que sí podría ser un problema clínico. Desgraciadamente, se estima que alrededor del mundo, y especialmente en países en desarrollo, la mayoría de las enfermedades mentales no se diagnostican correctamente, lo cual impide que se les brinde el tratamiento adecuado a las personas para que mejoren su calidad de vida. Recuerda que solo un especialista está capacitado para diagnosticar cualquier tipo de trastorno, así que pon atención a este video, en el que te revelaremos cuáles son las 15 enfermedades mentales más comunes. Y si te identificas con alguno de los síntomas, no lo dudes y acude con un profesional. Es muy importante que jamás te autodiagnostiques y mucho menos te automediques. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Desórdenes de ansiedad. Se estima que casi el 20% de la población mundial padece o ha padecido alguna vez de alguna clase de trastorno mental por ansiedad. De acuerdo con los expertos, esta alarmante cifra podría deberse a nuestro estilo de vida moderno, tan saturado de presiones y expectativas irreales. Entre los síntomas más comunes de la ansiedad se encuentra una preocupación excesiva y constante por todo, especialmente por el futuro, y una sensación de alerta permanente que no tiene una causa determinada y que nos impide sencillamente relajarnos y descansar. La ansiedad es algo por lo que todos hemos pasado alguna vez, y es normal que la experimentemos cuando objetivamente estamos atravesando un momento difícil, como un despido, una crisis económica o una enfermedad, pero vivir con ella a cuestas todo el tiempo no es normal. Existen diferentes subcategorías de esta clase de trastornos, como el de ansiedad generalizada, de ansiedad social o los ataques de pánico, pero menos del 40% de las personas que padecen alguno reciben ayuda profesional, y eso las lleva a experimentar cuadros cada vez más graves de la enfermedad o a desplegar mecanismos de compensación cada vez más radicales, por ejemplo, dejar de salir de casa o de interactuar con otras personas. Así que, si sospechas que tus niveles de ansiedad no tienen una explicación lógica, es momento de dejar los pretextos de lado e ir con un especialista. Número 2. Desorden de personalidad. Los desórdenes de personalidad se refieren a un patrón de comportamiento y pensamiento que difiere sensiblemente de aquel que es aceptado o funcional de acuerdo con las expectativas sociales o culturales en las que se vive, y se estima que al menos un 10% de la población los padece. Algunas excentricidades aisladas o los choques culturales que derivan de visitar otro país, cuyas normas de comportamiento esperadas no conocemos, no se pueden catalogar de trastorno mental. Pero cuando nuestra forma de ser, de pensar o de comunicarnos se sale demasiado de lo común, entonces eso nos causa problemas con el resto de las personas. Los trastornos de personalidad suelen caracterizarse por una profunda incapacidad de leer el contexto, es decir, de reaccionar adecuadamente a cada situación para mantener nuestra seguridad y nuestra reputación, y para no poner incómodos a los demás. Algunos síntomas de un desorden de la personalidad pueden ser respuestas emocionales exageradas o inapropiadas, incapacidad de contener impulsos, invadir el espacio personal de otros o necesitar un espacio personal exagerado, etc. Número 3. Hiperactividad o déficit de atención. Este es un trastorno que generalmente asociamos con los niños o con los adolescentes, pero la realidad es que millones de adultos también lo padecen. Se caracteriza principalmente por una gran incapacidad de mantener nuestra atención y concentración en la misma actividad durante el tiempo suficiente como para completar satisfactoriamente una tarea, pero también incluye síntomas como la dificultad para concentrarnos, descansar y relajarnos, y la propensión a olvidar las cosas, incluidas aquellas tan importantes como cerrar la llave del gas o agarrar las llaves. Número 4. Desorden por estrés postraumático. Cuando hemos atravesado una situación extremadamente traumática o difícil,
Muchas veces nuestro cerebro despliega un mecanismo de defensa en el cual entierra el evento en nuestra memoria para evitar recordarlo una y otra vez. Pero en ocasiones este mecanismo falla, y aunque el evento traumático ya no está ocurriendo, el estrés permanece porque al parecer la mente está tan enfocada en protegerse que es incapaz de darse cuenta de que el individuo ya no se encuentra en peligro. Algunos de los síntomas más comunes del desorden por estrés postraumático son los flashbacks involuntarios, las pesadillas, los ataques de pánico, la dificultad para conectar emocionalmente con otros, una sensación de miedo constante y cambios defensivos en la personalidad y en el estado de ánimo. Hay muchas cosas que pueden detonar este trastorno, no necesariamente una sola situación catastrófica, como la muerte de un ser querido durante la infancia o algún desastre natural. También situaciones de abusos sostenidos, como el maltrato infantil o la privación de la libertad por parte de la pareja. Número 5. Depresión. La depresión es una de las enfermedades mentales que más tiende a pasar desapercibida, debido a que sus síntomas pueden confundirse fácilmente con pereza o con necesidad de llamar la atención, y además son muy variados y se pueden presentar de un modo muy distinto entre una persona y otra. Por ejemplo, un paciente deprimido puede experimentar una gran tristeza, mientras que otro no siente absolutamente nada y es como si estuviera completamente anestesiado a nivel emocional. Uno puede desarrollar un súbito interés compulsivo por alguna actividad que le permita evadirse del dolor, mientras que otro pierde la motivación por todo. La depresión también es uno de los trastornos que más tiende a tratarse con medicamentos, pero al mismo tiempo es una de las causas más comunes de automedicación, y eso siempre es peligroso. Si sientes que últimamente no eres el mismo, te cuesta trabajo realizar tus actividades cotidianas, sientes culpa o irritación constantes, o que interiormente te estás aislando del mundo, es buen momento para hablar con un terapeuta y contarle cómo te sientes. Podrías estar atravesando una de las primeras fases de la depresión y la ayuda oportuna es precisamente lo que puede evitar que la situación pase a mayores y requiera de medicación. También está comprobado que existen personas que sencillamente no pueden producir suficientes neurotransmisores de la felicidad y deben tomar antidepresivos de por vida para mantenerse estables, y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, estos casos son más bien escasos y solo un especialista de la salud mental puede determinar qué clase de tratamiento puede funcionarte mejor. Número 6. Desorden bipolar. Este es uno de los desórdenes mentales más subdiagnosticados, es decir, se estima que mucha más gente de la que creemos debe vivir con él. Cuando escuchamos bipolaridad, lo que generalmente nos viene a la cabeza son cambios drásticos de humor entre la felicidad y la tristeza, o el enojo, pero en realidad, aunque los cambios de humor pueden presentarse de manera muy abrupta, en el desorden bipolar, el paciente suele experimentar temporadas depresivas, de letargo o tristeza, y temporadas maniáticas, con un exceso de energía y motivación que lo lleva a sentirse invencible y a hacer cosas muy irreflexivas e impulsivas. Número 7. Desórdenes alimenticios. Debido a la presión mediática que se ejerce sobre las mujeres para que sean delgadas, los desórdenes alimenticios son especialmente frecuentes en las adolescentes, pero en realidad cualquier persona puede padecerlos, ya sea debido a una preocupación excesiva por aumentar de peso, lo que promueve conductas como el exceso de ejercicio o la restricción alimenticia al límite, por una necesidad incontrolable de comer sin parar, lo cual acarrea problemas de obesidad que pueden llegar a extremos mórbidos, o por una combinación de ambas, lo cual provoca conductas compensatorias como la bulimia. Una persona que está extremadamente delgada o extremadamente obesa muy probablemente tenga un desorden alimenticio, pero antes de hacer un diagnóstico de este tipo, siempre hay que tomar en cuenta las condiciones genéticas y sociales del paciente, porque su estado puede deberse a problemas en la tiroides o a una manera de compensar carencias afectivas intensas en la infancia, por ejemplo. De hecho, casi todos los desórdenes alimenticios tienden a vincularse con otros trastornos, como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. Uno de los más comunes es la disformia, en la cual pacientes realmente delgados se miran al espejo y lo que ven es una persona gorda que necesita bajar de peso con urgencia. Número 8. Desorden del espectro autista. Este trastorno normalmente inicia en la niñez, pero muchas veces no se diagnostica, sino hasta la adolescencia o incluso en la edad adulta. Incluye grandes dificultades para las interacciones sociales o la comunicación, una personalidad excéntrica o que le resulta extraña a los demás, así como problemas cognitivos o intereses muy repetitivos y restringidos. Desgraciadamente, en países donde no existe suficiente atención a la salud mental, los niños y adolescentes con algún grado de autismo nunca reciben la atención y la educación especial que necesitan, e incluso son etiquetados como retrasados o anormales, así sin más.
Número 9. Esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más temidos, porque literalmente nos desconecta de la realidad y nos lleva a creer en cosas que no existen. Se cree que 3 de cada 100 individuos presentan algún grado de esquizofrenia o psicosis, y los síntomas más comunes son episodios psicóticos o delirantes que muchas veces no se pueden recordar, alucinaciones visuales o auditivas, como escuchar voces, paranoia o pensamientos fijos y extraños, como que los extraterrestres nos están leyendo la mente. Algunas personas tienen un desorden psicótico permanente, pero en muchos casos la psicosis es detonada por factores externos, como un exceso de estrés o el uso de psicotrópicos. Siempre se necesita un especialista para determinar cuál fue la verdadera causa de un episodio de este tipo, si tiene altas probabilidades de volver a repetirse y por cuánto tiempo el paciente debería estar bajo observación. En el caso de que se diagnostique esquizofrenia, existen varias alternativas de tratamiento para que el paciente pueda tener una vida lo más normal posible. Número 10. Depresión posparto. Este es uno de los trastornos mentales más peligrosos, porque muchas madres que acaban de tener a sus bebés no saben de esta condición y cuando comienzan a sentirse tristes poco tiempo después del parto, también se sienten muy culpables y malas madres, debido a que, en teoría, lo que deberían estar experimentando es una gran felicidad. Por ello, muchas mujeres con esta clase de depresión, que suele deberse a un desajuste hormonal por el término del embarazo, esconden sus sentimientos y lidian por sí mismas con las profundas e intensas emociones de desasosiego, aislamiento, miedo al futuro y soledad que suelen acompañar este padecimiento. Esto tiene como consecuencia que el problema se agudice más al grado de que a la madre le cueste trabajo vincularse emocionalmente con su bebé, e incluso aparecen ideas suicidas. Afortunadamente, la depresión posparto no es difícil de tratar y con una combinación de apoyo terapéutico y el acompañamiento de los seres queridos suele ser suficiente para superar esta etapa. Número 11. Trastorno obsesivo compulsivo. Aunque estrictamente hablando, el TOC pertenece a la categoría de los trastornos por ansiedad, le hemos reservado un lugar propio en esta lista debido a que con él se presentan algunas de las conductas más peligrosas para la calidad de vida y la socialización. Por ejemplo, alguien que tiene tanto miedo de los gérmenes que literalmente no puede salir a la calle, alguien que regresa 15 veces a asegurarse de que cerró bien la puerta y por eso siempre llega tarde al trabajo, o alguien que forzosamente tiene que repetir 5 veces una palabra determinada en voz bien alta antes de poder comer su almuerzo. Aunque existen algunas conductas clásicas, como la obsesión por la limpieza, o por repetir patrones, o por ordenar cosas, el desorden obsesivo-compulsivo puede tomar muchas formas, algunas de las cuales resultan completamente extrañas a los demás y pueden causar que la sociedad termine por rechazar a ese individuo. Además de las conductas repetitivas y compulsivas, el TOC suele estar acompañado de síntomas como baja autoestima, enormes dosis de ansiedad, pensamientos recurrentes o incapacidad de ser flexibles y salir de la rutina de vez en cuando. Número 12. Fobias. Las fobias son desórdenes mentales que pertenecen al espectro de trastornos por ansiedad y se caracterizan por un miedo muy intenso, incontrolable e irracional, acompañado de taquicardia y sensación de pérdida de control, hacia algo que objetivamente no resulta un peligro mortal. Por ejemplo, aunque las arañas pueden ser venenosas, la picadura de la gran mayoría no provoca la muerte y basta pisarlas para deshacerse de ellas. Pero una persona con aracnofobia literalmente se paralizará o saldrá corriendo ante la más pequeña e inofensiva araña. Normalmente se considera que las fobias se asocian a algún trauma temprano de la infancia, y muchas de ellas realmente no afectan la calidad de vida de los individuos. A lo mucho, les hacen pasar un muy mal momento de vez en cuando. Pero cuando se trata de fobias o cosas o situaciones que debemos enfrentar de manera cotidiana, como los espacios cerrados o la oscuridad, sí es necesario acudir con un profesional y recibir tratamiento para no tener que estar lidiando con esa sensación de pánico constantemente. Número 13. Desórdenes de control de impulsos. Este tipo de trastornos mentales se caracteriza por una gran atracción a la transgresión o ruptura de las normas, ya sea legales, sociales o incluso físicas. El individuo está tan fuera de control que se mete en problemas graves con frecuencia debido al daño que causa a otros o a sí mismo. Gran parte del problema con esta clase de desórdenes es que el paciente siente o considera que no tiene absolutamente ningún control sobre sus acciones, que cuando llega el impulso se vuelve completamente presa de él y no hay nada que pueda hacer para resistirlo. En esta categoría se encuentran trastornos como la cleptomanía o la necesidad de robar cosas que no son necesarias, solo por el placer de sentir la adrenalina del hurto, la piromanía
o deseo intenso de prenderle fuego a todo, y el desorden explosivo intermitente, en el cual la persona experimenta episodios de furia descontrolada, en los cuales no mide sus actos y frecuentemente daña a otros o a sí mismo. Se considera que algunas adicciones son resultado directo de un desorden de control de impulsos, pero hablaremos de ellas en un punto aparte. Número 14. Trastorno límite de la personalidad. Los individuos con trastorno límite o borderliners tienen grandes dificultades para mantener su propia personalidad dentro de los límites de lo aceptable y razonable. Con frecuencia oscilan entre una autoestima devastada que les hace creer que no vale nada y un complejo egomaníaco en el que sienten que son las personas más talentosas y especiales del planeta. Como su nombre lo indica, este trastorno se caracteriza por estar siempre en el límite de otras enfermedades mentales. Por ejemplo, al presentar una elevada impulsividad que no llega a ser trastorno de control de impulsos, periodos de letargo y tristeza que no llegan a ser depresión clínica, ideas excéntricas que no llegan a ser esquizofrenia y un largo etcétera. Los pacientes con trastorno límite también suelen experimentar ideas suicidas, paranoia y cambios de humor muy intensos e impredecibles. Número 15. Adicciones o abuso de sustancias. Las enfermedades mentales y las adicciones siempre han estado relacionadas. Aunque las adicciones más conocidas son las que involucran alcohol o drogas, la realidad es que las personas pueden desarrollar adicción a infinidad de cosas: al trabajo, al sexo, a las apuestas, a las redes sociales, a la comida, a las compras, al ejercicio e incluso a cosas tan extrañas como comer mentas o broncearse. Muchas veces no está claro si es la adicción la que derivó en otro trastorno mental, o si fue una respuesta del individuo para lidiar con problemas emocionales o mentales previos. Para saber si padeces una adicción y si necesitas ayuda de un profesional, toma en cuenta lo siguiente. Cualquier mal hábito, como fumar, desvelarte o pasar mucho tiempo en redes, es algo que deberías combatir activamente. Si te cuesta demasiado trabajo eliminarlo de tu vida y siempre va en aumento, quizás se trate de una adicción. Cualquier actividad recurrente que sientas que no puedes parar o que no está bajo tu control y cuyas consecuencias afectan tu vida de forma negativa, puede considerarse una adicción. Si utilizas sustancias o alguna actividad, como comer o jugar videojuegos, como un modo de evadir las cosas que no te gustan o que te hacen daño, estás en un riesgo mucho mayor de que se conviertan en adicciones. Hemos llegado al final de este video. Te recordamos que todos somos seres humanos y es perfectamente normal que de cuando en cuando nos sintamos tristes, enojados o confundidos. Pero si te identificaste intensamente con alguno de los puntos de esta lista, por favor, recurre a un profesional de la salud mental. Quizá no sea nada, pero quizá sean las primeras alarmas de un trastorno que con la atención adecuada y a tiempo podrás superar e impedir que arruine tu vida y afecte la de quienes más amas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigos para que también sepan las 15 enfermedades mentales más comunes que no deben ignorar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.